A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Halim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. Sintonízanos. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México, conmigo, Orly Morgenstern, y con Halim Hernández. Hal, ¿cómo estás hoy? Cuéntame. Hola Orly, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí cada jueves, como todas las semanas, y poder platicar con nuestra querida comunidad de Motivos para Amar a México. ¿Cómo no? Y el día de hoy traemos una pregunta bastante polémica. Es la pregunta, ¿conquistados o conquistadores? Eso somos en México. ¿Cuál de las dos? Es lo que vamos a tener que debatir en este episodio. Y pues bueno, todo viene a colación porque el 12 de octubre del año pasado retiraron la estatua de Colón de la Ciudad de México. Y eso desató mucha polémica en redes, en noticias. Cada quien tiene una opinión diferente. De hecho, lo hemos hablado en varias clases. Entonces, quiero saber tu opinión, Hal. Pues mira, yo creo que la estatua tiene semióticamente un significado muy importante, claro, que es recordar la historia, hacer una memoria histórica, porque ya sabemos el viejo y conocido refrán, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, es importante que las tengamos ahí. No sé hasta qué punto la vandalización de ellas o removerlas ya definitivamente vaya a ser una solución a lo que pasó hace ya no sé cuántos siglos. ¿Tú qué opinas? Pues no sé, a mí me cuesta trabajo el tema, la verdad yo pienso que las estatuas, bueno, tengo una postura bastante firme, ¿no? En que las estatuas pues, están ahí para dialogar con la gente, para dialogar con el presente del país y la sociedad en turno, ¿no? Entonces que si se cuestionan estas partes de la historia, se cuestionan estos valores antiguos que perduraron y que, pues, de cierta manera han guiado la manera en la que educamos sobre la historia de nuestro país, pues el punto es interactuar con ellas. Y si la manera es echar el graffiti o protestar o salir a la calle a marchar el Día de la Raza, pues que así es, o sea, no Que existe así ningún sea. tipo no debería existir ningún tipo de como de limitante de decir no interactúes con tu pasado, no vandalices, no sé qué, digo, hay limitantes, ¿no? Hay de crímenes a crímenes, hay de Claro. interacciones a interacciones, pero toda esa polémica de que se han rechazado a los grupos manifestantes por poner grafitis en las calles, por poner grafitis en las estatuas, pues partamos de que, pues sí, no es técnicamente lo correcto, pero debería de levantar este foco para ponernos a pensar en por qué están haciendo eso. O sea, no solo descartar Claro. la acción como negativa desde inicio porque hicieron algo mal y porque tache y porque ya. Sí, El no punto nos vamos a poner moralistas para reprobar todas las acciones que hagamos porque queremos decir algo, queremos alzar la voz como lo hicieron en su momento, ¿no? Claro, entonces si estamos manifestándonos frente a una estatua, ¿qué es lo que estamos tratando de decir como sociedad? ¿Por qué ella no nos representa? ¿No? Entonces, yo no creo que se trata de quitarla y borrarlo, por decirlo así, dejar el pedestal vacío, entonces que quede como no, pues aquí estaba Cristóbal Colón y ya no hay nada. Y es como, ¿cómo no hay nada? La historia existe, la historia nos fue contada de una manera, nos puede ser recontada de otras miles otras, de otras muchas, perdón. Pero no se debería de ser una nueva oportunidad para cuestionarnos de qué manera educamos la historia y qué es lo que nos representa. Exactamente. La historia, así como todo, puede caer en ambigüedad y siempre va a haber 500,000 versiones más dos. Entonces, yo creo que lo importante de esto, si nos vamos tantito al pasado, Orly, nos vamos a la conquista, que es el título del episodio de hoy. ¿Tú cómo consideras desde la conquista, la colonia, la independencia y la revolución? A mí particularmente creo que fue un proceso de evolución donde las culturas interactuaron. Estoy completamente de acuerdo que no fueron las formas adecuadas de hacerlo, exterminando a la población indígena y todo lo demás que sucedió, Sí. pero sí creo que aportó a una transformación en donde comenzó a ponerse en sintonía un mundo que no se conocía. Por eso fue el encuentro de los dos mundos, le llamaron en su momento. Entonces, yo creo que sí fue algo muy importante el que México se haya transformado. Hay muchos que dicen que México perdió autenticidad, que perdió esencia
cuando yo creo que México sigue siendo no el mismo, pero sigue teniendo eso que todos sabemos que tiene y que a lo mejor es indescriptible, e intangible, pero ahí está y sabemos que ahí va a seguir siempre, o eso esperamos. Entonces, Orly, ¿tú cómo ves esto de conquistados o conquistadores? ¿Cómo definirías este proceso? Pues bastante similar a como lo haces tú, Jal. Sí creo que la colonización sí fue un periodo de transformación, de evolución histórica, bueno, histórica viéndolo desde este punto, ¿no? En ese momento seguramente que fue muy, muy complicado, ¿no? Hacer el sincretismo de culturas y debido a, pues como a todos estos retos y todo este encuentro de ideología, de mentalidades y de culturas, pues vemos todo lo que nos han contado que pasó, ¿no? Que hubieron atrocidades tremendas y que pues sí, de alguna manera u otra se trató de oprimir a un pueblo sobre otro y bueno, fue todo este proceso muy complejo de juzgar en lo moral y en lo ético en este momento, ¿no? Porque justo es como el tema en boga, el juzgar el pasado, cuando realmente no se trata tanto de eso, sí lo vemos como un proceso de transformación y pues es pues recibir la historia como, pues como la creemos que sucede y construir a partir de ella, ¿no? No revocarnos al pasado, como, o sea, no clavarnos tanto como en estas disculpas que tenemos que recibir de España, de la iglesia, como pues muchas veces hemos oído, ¿no? En medios que ha salido el discurso presidencial, pues, pues no se trata de condenar la historia, ¿no? Claro, sí, no. No, 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 al contrario. ¿Y sabes qué? Yo sé que en el momento no era el objetivo el crear una utopía, el hacer una fusión de culturas para prosperar como mundo. Actualmente ya podríamos decir que ese fue el objetivo, pero yo creo que México no ha perdido ningún valor del que muchos historiadores o académicos dicen. Por ejemplo, el ejemplo más cercano, las lenguas indígenas, actualmente se siguen practicando. Es cierto que a lo mejor académicamente no te las enseñan de cajón, pero si tú voluntariamente quieres, pues vas y lo haces. También creo que te debes de ajustar a los intereses que en este tiempo se están solicitando. Actualmente, pues el idioma oficial a nivel mundial, pues es el inglés. Ahora todos tenemos que aprender inglés. En su momento, antes de la conquista o incluso durante, el idioma o la lengua pues era la lengua indígena. Entonces, bueno, nos tenemos que ajustar también a la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con la religión. ¿Tú qué opinas? Pues es un tema complejo también el que tocas, Hal, porque digamos que sí, o sea, es verdad que se ha perdido mucha riqueza cultural y lingüística en cuanto a todas estas lenguas indígenas que desaparecieron a lo largo de los siglos porque se dejaron de practicar o porque los pueblos fueron masacrados o porque los pueblos desaparecieron o se mezclaron con otros o se asimilaron, ¿no? Entonces, pues sí creo que vale la pena reconocer que la diversidad cultural es muy importante, bueno, así nos hemos educado, ¿no? A pensar esto, pero también existe este esfuerzo de la globalización y esta utopía que está como en el fondo, que pues también tiene su sentido, ¿no? Este intentar todos están en sincronía para poder caminar, ¿no? Digamos como hacia una mejora, ¿cómo decirlo? Común, ¿no? Hablando de ese sentido, suena como muy increíble, pero los medios de por medio, hoy traigo unas redundancias, perdónenme, son, pues sí son las cosas que tenemos que analizar, ¿no? Y en cuanto a la religión, pues sí pasa, ¿no? Es como este paso del politeísmo al monoteísmo y la cuestión de que ahora en México se rinde mucho hacia la Virgen Exacto. y qué Es pasa lo con que todos los iba. otros dioses que, bueno, del pasado, ¿no? Que hemos estudiado de los diferentes pueblos. Exacto. México precolonial o preconquista era completamente politeísta, con otras costumbres, con otras tradiciones, con otra forma de vida, así. Y después ya México independiente, por así decirlo, México muy católico, México Virgen de Guadalupe, y actualmente México es un país completamente monoteísta. Si hoy en día en México tú crees en más de un Dios o no eres católico, pues posiblemente estás fuera de lo que la mayoría practica. Entonces ahí hay una contradicción, no que México perdió su esencia si ahora somos monoteístas de hueso colorado y ya solo creemos en la Virgen y todo eso, como que sí hay ahí algunas lagunas que pueden quedar muy superficiales en un análisis de 15 minutos que vamos a tener, pero que Sí. sin duda es algo bastante para reflexión, ¿no? Claro, claro, y ahí entran como todas estas contradicciones históricas que hay, pero sobre todo entra justo en esta parte la labor de la memoria histórica, ¿no? Que no porque ahora Sí. creamos, no, México sea
guadalupano, digámoslo, en una generalización bastante, bueno, pues amplia, ¿no? Claro. No porque seamos de esa manera en México, significa que lo anterior, el politeísmo y toda la historia y la cultura y las lenguas y toda la riqueza cultural, Los ya, pues, ritos. pues ya no existe, ya adiós, ¿no? No, ahí entra en labor la memoria histórica y nuestra responsabilidad por aprender de lo que fuimos para saber qué vamos a hacer. Exacto. Por ejemplo, los ritos que se hacían o los tributos a los dioses, les cortaban la cabeza y se las ofrecían a los dioses. Actualmente no podemos hacer eso porque sabemos que ya existen otro tipo de ritos o de De una normas. sociedad diferente, de leyes, en donde pues, como dice, simplemente hacer memoria histórica, nunca olvidarlo, porque de ahí venimos, y por eso aquí estamos y ahora a dónde vamos, ¿no? Con estas transformaciones. Y ahora, Orly, la pregunta del millón. Entonces, ¿vamos a ser conquistados toda la vida? ¿Vamos a ser siempre las víctimas? ¿O en algún momento podemos llegar a ser los conquistadores y tener algún reconocimiento, algún mérito o tener algo en donde no seamos siempre los perdedores, como a varios pueden llegar a sentirse? Pues creo que justo en esta parte de la conversación entra eso de que también somos conquistadores al retomar nuestra memoria histórica, ¿no? Conquistadores Sí. del presente, del pasado y también como pues para marcar el futuro, ¿no? Porque si tenemos bastante claro cuál es nuestra lucha, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra historia, de cierta forma pues podemos continuar hacia el futuro de una manera pues positiva, ¿no? Hacia el progreso. Concuerdo. Además, México es un país completamente joven. Tenemos apenas 200 años de independencia y si quieres ponerte más romántico, en un México estable, en donde las cosas ya van funcionando mejor, política, económica, social, cultural y en cualquier otra rama, pues tendremos 20 años, no sé, y si, o bueno, si te quieres poner todavía más histórica, pues desde la Revolución 100 años. Entonces, relativamente México todavía tiene una historia muy grande por escribir, nos queda mucho camino por recorrer y creo que es muy importante que sigamos con esta historia, con esta memoria y que no lo olvidemos, como ya mencionaste. ¿Y Claro. de qué manera está actuando México para que no se olvide y continuemos con este camino histórico, Orly? Claro, pues bueno, antes que de decir eso, creo que es importante también mencionar que persevera la identidad mexicana, ¿no? Que de esa manera, quizás en ese Sí. pequeño espacio somos conquistadores de nuestra propia identidad, ¿no? Porque no es que somos españoles, sí nos conquistaron, No, pero claro, no somos españoles. no, no para nada. Pero bueno, Integramos parte de sus tradiciones, de sus costumbres, de su estilo de vida con el nuestro. Y al final dimos como resultado los que estamos hoy viviendo en este hermoso país. Así de sí, simple y de sencillo. digo, no todo es positivo y todos los problemas están erradicados, por supuesto que no, pero bueno, ahora sí contestando la pregunta, ¿qué estamos haciendo actualmente? Encontré hace poquito, Jal, una iniciativa interesante que empezó creo que desde el año pasado, de la primera dama que quieren hacer el paseo de las heroínas, por decirlo ahí. Entonces, en Paseo de la Reforma hay Ah, muchas wow. estatuas y colocaron una nueva de Leona Vicario. Lo que entiendo que quieren hacer es erguir nuevas estatuas en honor a las mujeres participantes de las luchas mexicanas, ¿no? Entonces está bastante interesante, ¿no? Porque nos indica que no porque quitemos estatuas o no porque ya existan unas, no significa que podemos erguir nuevas y a la par erguir nuevos valores. Exactamente, y nuevos significados, evidentemente, porque ya lo decíamos al principio del programa, sí, o sea, es una figura de metal que ahí está, pero ese icono, ese símbolo, pues puede representar algo para ti y algo completamente diferente para mí, porque así de ambigua es la historia, ya lo dijimos, ¿no? Y ¿Ya? también creo que así de jóvenes que tiene este país, Orly, en 200 años, creo que México ha sido conquistador en muchísimas ramas, en muchísimas áreas, en deporte, en ciencia, en gastronomía, en historia, en cultura, en lo que me quieras decir, ahí siempre ha estado México. Entonces, también, así como la iniciativa del Paseo de las Heroínas, está esta iniciativa que es Motivos para Amar a México, para no olvidarnos de dónde venimos haciendo esa memoria histórica y hacia dónde vamos ahora, con estas transformaciones, estas permutas que México está haciendo en sí mismo. Claro. Qué bien lo dijiste, Hal. Entonces cuéntame, ¿cuál es el motivo de esta semana? Pues bien, Orly, ya después de todo este speech histórico, político, social, cultural que les hicimos a nuestros radioescuchas, les queremos decir que el motivo para amar a México es la esperanza del cambio. Así como México y así como todo en este mundo, estamos en constante cambio. Y nosotros somos los responsables de llevar ese cambio a buen puerto. Y cada uno de nosotros tenemos que aportar a ello, porque si alguno de nosotros no lo hace,
aunque todos los demás lo hagamos, no va a funcionar. Entonces, Claro. así es esto, Orly. Claro, y de hecho traigo como último punto a colación, ¿no? Que se viene, o sea, ya casi es 8 de marzo. Exactamente, sí. Gracias a todos los movimientos sociales, a todas las manifestaciones que recientemente se han dado, podemos hacer una educación nueva para las futuras generaciones y todos estos movimientos, tanto feministas, de mujeres, como el Paseo de las Heroínas, están haciendo que el mundo después de no sé cuántos miles de años Cambio. esté teniendo una vista y una perspectiva diferente de comportamiento social de un género, como es el género femenino. Pues qué bien, Hal, qué bien. Pues Sí, eso es lo que da esperanza, Orly. Ese es el motivo de sí, esto. la verdad, sí. Esperemos que sigamos con más cambios y con más iniciativas radioescuchas y ustedes también ayúdenos porque todos somos parte del cambio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @OrlyMorgan, @Halim-HDZ y también a las redes sociales de Motivos para Amar a México, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Claro. todo. Y bueno, pues para última radio escucha, si creen que este pequeño podcast puede ser de utilidad para alguien más, puede abrirle la mente a alguien más, compártalos, coméntenos y platíquenos qué piensan, ¿no? Y pues de nuestra parte es todo. Gracias por este nuevo episodio. Hasta la próxima.